Buenos días, jóvenes. Buenos Luis, días. Luis. ¿Cómo están? Bien, profe, buenos días. Ya, qué bueno. Vamos a compartir la presentación. Ya estábamos viendo los factores limitantes y cómo influyen sobre las especies. ¿Ya? Estamos hablando en este momento del factor limitante temperatura, como ejemplo, y disposición de alimentos. Del Ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño. O sea, del Ecuador hacia la zona fría, los animales aumentan de tamaño, asemejándose a la forma redonda, seguramente para captar más sol, y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor, como por ejemplo las orejas, las colas, las extremidades. Un ejemplo de eso es el oso polar, por ejemplo, y el pingüino emperador. Ahí están. A la inversa, o sea, al acercarme al Ecuador o a zonas más cálidas, donde hay más radiación, eh, tenemos las orejas más largas, por ejemplo, los elefantes y este zorro del desierto. Eso les permite disipar calor, al tener las orejas más largas. Existe algo que se llama letargo o disminución del metabolismo, eh, que ocurre con las especies cuando no encuentran suficiente alimento o las condiciones están muy frías. Entonces, ellas pasan por una especie de letargo y ese letargo hace disminuir su metabolismo. Es como una especie de hibernación que se expresa en no alimentación, no movimiento, no reproducción y no crecimiento. Un ejemplo, algunos sapos, reptiles, peces y murciélagos, ya pasan por ese letargo o disminución del metabolismo. También existe la diapausa, que es el letargo de los insectos. Diapausa se llama el letargo de los insectos. Hay un ejemplo del monito del monte que se encuentra en la región de los ríos, región de los lagos. Encontramos el monito del monte, que es un marsupial, el único marsupial que encontramos acá en América. Hibernación. Los animales entran a un periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas, y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan, salen, ¿cierto?, de su hibernación, orinan, pero no comen, y después vuelven nuevamente a hibernar si es que las condiciones todavía son frías, por ejemplo, ¿ya? Si las condiciones todavía son frías, ellos vuelven a hibernar. Es una forma, ¿cierto?, de sobrevivir el invierno, con escasa alimentación, principalmente por eso, por la escasa alimentación que hay, todo cubierto de nieve. Ese momento de salir de la hibernación es violento, ¿ya? Es muy rápido. Significa eso que uno sabe que hay un oso en una cueva y está hibernando, no es conveniente que nos escuche si entramos a esa cueva. El desplazamiento o la migración también ocurre por razones alimenticias, fundamentalmente la falta de agua, ¿cierto? Donde no hay agua, también hay escasez de vegetales, de pastizales, y tenemos este ejemplo que ocurre todos los años, ¿cierto? De los ñus, las cebras, cómo migran de zonas secas a zonas más húmedas donde todavía hay ríos, en África. Entonces, esto le llamamos desplazamiento o migración trófica en busca de alimentos. Un ejemplo de ello son las golondrinas. Les decía que pueden recorrer de 12.000 a 16.000 kilómetros al año. Los copépodos marinos, ñus, entre otros, todos migran. También hay un desplazamiento o migración para reproducirse. Un ejemplo de ello son las ballenas, ¿cierto? Y algunos sapos. Entonces ellos migran, pero con el fin de reproducirse.
Esto es lo que llamábamos fotoperiodo, comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Por ejemplo, sabemos que los reptiles son de sangre fría, ¿cierto? Entonces siempre los vamos a encontrar buscando sol, sobre todo en invierno. Así hay animales, por ejemplo, diurnos y nocturnos. Algunos animales son nocturnos para evitar la competencia, ¿ya? Por ejemplo, el leopardo sale a cazar en la noche, porque si cazara de día se tendría que enfrentar al león, a la hiena, al chita. Entonces, él caza de noche. Pero también existe una cosa, hay personas, por ejemplo, que son, se les dice que son búhos, que son las personas que generalmente se les cuesta levantarse en la mañana y funcionan más bien de noche. A esas personas se les dice búho. Y hay personas que se les dice alondra, que son alondra, porque se levantan muy temprano y se acuestan muy temprano, igual que la alondra, ¿ya? Igual que los pájaros en general. Entonces hay personas que no les cuesta nada levantarse temprano, pero a las 9 10 de la noche ya están muertos de sueño. Entonces, generalmente uno es de alguno de esos tipos, ¿ya? O búho o alondra. Tenemos un búho magallánico, ¿cierto? Cuquere. Factor limitante, latitud y altura geográfica. A mayor altura geográfica disminuye la temperatura. Según la latitud geográfica también, si me alejo del ecuador, va a disminuir la temperatura. Y la temperatura, ¿cierto? Va a influir, básicamente la temperatura tiene que ver con la radiación y la latitud, ¿cierto? Entonces, eso va a influir sobre la disposición de agua, va a influir sobre el tipo de suelo y si va a haber o no abundancia de alimentos, especialmente para los animales vegetarianos. Dice que los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua en la ladera de una montaña, eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero por otro lado, en el lado opuesto, la ladera opuesta, las lluvias son escasas. Entonces así nace el concepto de la ladera sombría y la ladera solana, ¿ya? Sombría solana, o umbría solana también se le dice. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy diferentes. Entonces son como microclimas, estando en una misma ubicación geográfica, eh, bajo, por ejemplo, el mismo bosque esclerófilo, tenemos especies distintas. Y si hay especies distintas de árboles, arbustos, por la abundancia de humedad o la sequedad, eso va a influir sobre la fauna también. Entonces las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy diferentes y estas a su vez condicionan la presencia de otros organismos, ¿cierto? Ahí están mostrando, no sé, muy atrás. Ahí tenemos, ¿cierto? La ladera solana y la ladera umbría. Efectos del relieve en el clima y en la vegetación. Por ejemplo, el lado A, según las horas del sol recibidas, recibe más sol, por lo tanto es una zona más seca. Eso hace que haya especies vegetales que son más aptas, ¿cierto?, para la abundancia de radiación y sequedad. En este caso, por ejemplo, en esta región vamos a encontrar espinos ahí y cactus. En cambio, en la ladera umbría, en esta región vamos a encontrar litres, peumos, quillay, ¿cierto? Coiguay, arbustos, pastizales, en la zona umbría, la zona más húmeda. Entonces les decía yo que cuando uno viaja de Viña hacia el interior, tenemos la ladera que mira hacia el norte y esa ladera es la ladera solana, que está más expuesta al sol. En cambio, la ladera que mira hacia el sur es la ladera umbría o sombría. Entonces vemos microclimas en esa zona. También influyen los vientos, ¿cierto? La zona barlovento es más húmeda en este caso, porque ahí llegan las nubes, se concentran y llueve. Ese barlovento vendría siendo las laderas que están mirando hacia la costa. Las laderas que están mirando hacia la costa son las zonas barlovento, ¿ya? Porque las nubes vienen de la costa hacia el interior.
Ahí se ve una imagen de la zona solana y de la zona sombría, ¿cierto? Solana o umbría. Entonces, por un lado, al lado izquierdo, tenemos cactus, ¿cierto? Espinos, uno que otro litre puede haber. En cambio, la ladera sombría o umbría, tenemos litres, peumos, illay, casi todos los árboles propios del bosque esclerófilo. ¿Por qué? Porque es una zona más húmeda. Prácticamente estamos en el mismo sector, pero hay un microclima distinto. Por la latitud, la temperatura desciende, ¿cierto?, hacia los polos y condicionan los vientos y las precipitaciones. La altura geográfica también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros por encima del nivel del mar, la temperatura desciende 1 grado Celsius. ¿Ya? Si uno está a nivel del mar y va subiendo 180 metros, va a haber 1 grado menos de lo que hay a nivel del mar. 180 metros más, 1 grado menos de lo que hay a nivel del mar. No así, por ejemplo, si yo migro hacia el interior desde la costa y estoy a 300 metros de altura, por ejemplo en Limache, ahí la temperatura es mayor, no menor. ¿Por qué? Porque ahí influye otra cosa, que como estoy lejos del mar, la estabilidad térmica es menor, ¿ya? El mar pasa a ser como un estabilizador de la temperatura. El mar evita que haga mucho calor y evita que haga mucho frío, ¿ya? Porque el agua tiene una capacidad calorífica alta que hace que cueste enfriarla y cueste calentarla. Entonces eso permite que la gente que vive en la costa tenga un clima más estable, ¿ya? Menos extremo. Pero al interior, en Limache, ya estamos lejos del mar, por lo tanto no influye el mar respecto de disminuir la temperatura, perdón, de disminuir, de estabilizar la temperatura ya sea fresca o estabilizar la temperatura ya sea cálida. Por lo tanto, en Limache, por ejemplo, hay mucho más calor en verano y en invierno es mucho más frío, porque el mar no está cerca, por lo tanto nos ayuda a estabilizar la temperatura. Eso es lo que quería decir. Y si estoy más lejos todavía, con mayor razón, ¿cierto? San Felipe, Los Andes, Santiago, que está más lejos del mar, el mar no influye prácticamente en el clima. Ahí estamos mostrando el ejemplo, ¿cierto?, de cómo va disminuyendo la temperatura a medida que vamos ascendiendo. Y esa disminución de temperatura también, también lo que hace es disminuir la presión atmosférica. Aquí hay mayor presión atmosférica que acá, que acá y que acá. Porque la presión atmosférica tiene que ver con la columna, ¿cierto?, de atmósfera que está sobre un punto específico. Entonces, cuando yo estoy a nivel del mar, la presión atmosférica es máxima. Tenemos una atmósfera ahí. Pero esta presión va disminuyendo a la medida que voy subiendo, porque si acá en el nivel del mar tengo toda esta columna de aire que está encima mío y que pesa, ¿cierto? Aquí a los 500 metros, tengo esa columna sobre mí. A los 1000 metros tengo esa columna sobre mí. O sea, en la medida que yo voy subiendo, va disminuyendo la presión atmosférica. Al disminuir la presión atmosférica, la concentración de oxígeno es menor, ¿ya? Porque los gases se expanden a menor presión. Los gases tienden a expandirse a menor presión. Entonces, a la medida que yo voy subiendo en la altura geográfica, voy a encontrar menos presión atmosférica y eso hace que el oxígeno esté más diluido, si se puede decir así, más diluido en el metro cúbico de aire que estoy respirando. No así en la costa, donde es máximo el oxígeno, ¿cierto?, respecto de nuestra atmósfera. Entonces eso obviamente influye no solo la temperatura, sino la presencia de oxígeno. En la medida que voy subiendo, va a influir sobre la flora, ¿cierto? No son los mismos árboles que viven a los 500 metros, a los 1000 metros, a los 1600 metros. Puedo encontrar árboles, por ejemplo, que están entre los 500 y los 1000, y quizás su clímax, ¿cierto?, es justo los 700 metros. Entonces, en la medida que yo baje a los 700, voy a encontrar árboles más pequeños, y en la medida que suba a los 700 metros, esos árboles también van a ser más pequeños. Antes de llegar a un momento en que los árboles ya no van a existir, esa especie en particular. También hay árboles que crecen, por ejemplo, de los 1000 metros para arriba, por ejemplo, la araucaria. Y ahí voy a encontrar araucaria entre los 1000 y 1500, por ejemplo.
un ejemplo, ya porque no manejo exactamente, ¿cómo se dice? El ecosistema de cada una de las especies arbóreas. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer respecto a esto? ¿Dudas, preguntas? Entonces, sobre los 1000, por ejemplo, aquí en Chile, sobre los 1600 metros más o menos, ya nos encontramos árboles, ¿ya? Ya no hay árboles, ya. Arbustos, pastizales, puedo encontrar hasta los 2000 metros, 2200 metros. Pero de ahí para arriba ya por las condiciones más frías, ¿cierto? Especialmente por las condiciones más frías, más secas, porque ahí nieva y no llueve, entonces en verano ya no hay nieve en esa zona, entonces está más seca, más expuesta a los vientos también, hace que ya no hayan especies arbóreas, ¿ya? Fotoperiodo. Esto es según la cantidad de horas luz las plantas realizan la floración, germinación y caída de hojas, según sus adaptaciones particulares. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos. Entonces hay dos formas de verlo, como adaptaciones particulares, entendiendo eso como la teoría de la evolución, y otra es que hay plantas que fueron creadas para vivir con mayor luz o menos luz, ¿cierto? Las dos formas de verlo. Entonces hay plantas de días largos y otras de días cortos. Los días largos son de mayor sol, ¿cierto? Los días cortos son de menor sol. Entonces ahí tenemos un ejemplo de dos especies, el cadillo y el trébol, y el trébol en un día corto no florece, dice. ¿Se dan cuenta? En un día corto no florece. Hay más oscuridad que luz. En cambio, el cadillo sí florece en un día corto. Después, en un día largo, el cadillo no florece, fíjense. En un día largo, el cadillo no florece, pero sí florece el trébol. Entonces, esta sería una planta de día corto y esta sería una planta de día largo. Eso es lo que están mostrando. ¿Ya? Aquí lo mismo. Tengo un cadillo de día largo, no florece, y un día corto florece. Eso es lo que están mostrando en esta imagen. Entonces, los días cortos son en invierno, generalmente, ¿cierto? Usted ve que a las 5:30 ya está prácticamente oscuro. Los días largos son en verano. Eso se acentúa más cerca de los polos. Por ejemplo, en verano, en Punta Arena, a las 10 de la noche todavía está de día. Pero en invierno, ¿cierto? En Punta Arena, a las 4 de la tarde ya está oscuro. Lo mismo en el hemisferio norte, ¿cierto? Si nos vamos a Alaska. Ya. Vean lo que dice la letra A. Dice, las plantas de día corto florecen solo cuando el periodo de oscuridad excede cierto valor crítico. Así el abrojo, por ejemplo, florece con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. Si el periodo de 16 horas de oscuridad es interrumpido, aunque sea brevemente, como se muestra a la derecha, la planta no florece. ¿Ya? Ahí, ¿cómo lo han probado eso? Por ejemplo, las tienen encerradas con luz artificial y esas 16 horas de oscuridad las interrumpen, por ejemplo, prendiendo la luz, qué sé yo, 15 minutos. Con esos 15 minutos de luz ya la planta no va a florecer. Eso es lo que ha visto. Eso es lo que quiere mostrar esto que está aquí con esa interrupción de luz. Letra B. Letra B, ¿qué es lo que dice la letra B? La planta de día largo, por otra parte, que no florece con 16 horas de oscuridad, lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. Lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. En este caso, esta planta, si interrumpe el periodo de oscuridad, con un periodo de 15 minutos, 20 minutos de luz, sí va a florecer. Las plantas de día largo florecen solo cuando el periodo de oscuridad
es menor que cierto valor crítico. Las plantas de día largo florecen solo cuando el periodo de oscuridad es menor que cierto valor crítico. Entonces, dependiendo la cantidad de luz, las plantas, o algunas florecen y otras no florecen. No sé si se ubican la flor esta Diego de la Noche, la flor Diego de la Noche, que es abundante en Santiago, aquí también en la quinta región. Bueno, es una planta, ¿cierto? Una flor que florece cuando está de noche, no, es decir, más que florecer, se abre la flor cuando está de noche, o cuando el día está nublado, ahí se abre, pero cuando hay sol se cierra. O sea, es al revés de la típica flor que se abre cuando está de día, ¿cierto? El quitasol, el quitasol, dije, no, pues nada que ver. ¿Cómo se llama esta planta con que se hace aceite? Eh, no digo el nombre. Bueno, pero hay una flor con que se hace aceite, no me acuerdo en este momento el nombre, la maravilla, eso. Y lo que va haciendo es va siguiendo al sol. La maravilla sigue el sol, ¿ya? O sea, necesita el sol para estar abierta la flor, que no es lo mismo que florecer o no florecer, estoy dando otro ejemplo. Pero en el caso del Diego de la Noche, cuando no hay sol, se abre. Cuando hay sol, se cierra. Entonces, funciona al revés se podría decir que una planta búho. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido. ¿Qué significa eso? Hay plantas que no van a vivir si hay bajo cero, ¿ya? Cuando el agua que está en la savia, por ejemplo, en las hojas repartidas, en los tallos de algunas plantas, o en nosotros mismos, ¿cierto? Sabemos que somos un 70 o 75% de agua. Nuestra sangre es más de un 95% agua. Por lo tanto, si se congela la sangre, morimos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se congela el agua? Si ustedes han visto, se forman cristales, y esos cristales tienen formas puntiagudas, que lo que van a hacer es romper los tejidos, rompen los tejidos. Por eso cuando se congela, aparte de no haber sangre en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que no fluye la sangre para oxigenar el cuerpo. Aparte de eso, el agua lo que hace es, al congelarse, formar cristales, y esos cristales rompen los tejidos. Eso ocurre también en la mayoría de las plantas. Pero hay plantas que resisten estar bajo cero. Eso es lo que están hablando acá. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido. Entonces hay plantas que pueden estar, aun cuando hay bajo cero, todavía su savia permanece en estado líquido, ¿ya? Y otras no, pues otras se congelan y mueren. Los seres vivos ocupan una franja de temperaturas que oscila entre los menos 18 y los 50 grados Celsius. Ese vendría siendo el nicho fundamental, los menos 18 y los 50 grados Celsius de ciertos organismos. Pero eso no significa que sea el nicho efectivo. Pueden vivir en ese ámbito de temperatura, pero acuérdense que hay una campana de Gauss, ¿cierto? Y claro, desde aquí, de los menos 18 puede vivir hasta los 50. Eso sería el nicho fundamental de los que son los que pueden vivir en los rangos extremos. Pero el nicho efectivo, donde realmente estos organismos explotan ¿cómo se llama? Su capacidad de vivir, va a ser por ejemplo, en grados más intermedios, por ejemplo, entre los 0 grados y los 30 grados. ¿Ya? Entre los 0 grados y los 30 grados puede vivir de mejor forma. Esa sería, entonces, toda esa parte roja, ¿cierto? Esta parte que está aquí sería el nicho efectivo. El nicho fundamental sería desde acá a acá, desde dónde a dónde puede vivir. Obviamente estoy hablando de los que resisten, ¿se acuerdan? De la mayoría, hay muchos que no resisten estos rangos bajos o altos. Entonces siempre estamos hablando de cosas similares. Por encima y por debajo de dichos límites se puede encontrar vida en estado latente o especies consideradas extremófilas. Entonces los extremófilos son los que viven en el rango extremo.
Y los demás, los que no vienen en grado extremo, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Hablábamos de los Auri y de los, ¿se acuerdan de los otros nombres? Los Auri pueden vivir en los extremos, pero los que no son Auri no pueden vivir en las zonas extremas, si es que estamos hablando el factor crítico temperatura. Considerando esto, los márgenes quedan redefinidos entre los menos 200 grados Celsius y los 110 grados Celsius. Por lo tanto, hay especies que pueden vivir hasta los menos 200 grados Celsius y los 110 grados Celsius. Entonces, esas son extremófilas, extremófilas. Les di un ejemplo de un ser extremófilo, ¿cierto? Que es la bacteria Thiobacillus ferrooxidans, ya que puede vivir en un medio ácido y de temperatura un poco alta, 50 grados, 40 grados sin problema. Es una de las tantas especies extremófilas, en la que me acuerdo en este momento. No sé si ustedes se acuerdan de alguna que lo pueden poner como ejemplo. Pero en general estamos hablando de microorganismos, ¿ya? Los extremófilos extremos que pueden vivir de entre los menos 200 y los 110 grados Celsius. Entonces los que viven a alta temperatura, pueden vivir en alta temperatura, eso es como un geyser que hay ahí, ¿cierto? Son los hipertermófilos. Se ha visto que hay bacterias, ¿cierto? Que pueden vivir a 90, 85 grados Celsius. Esos serían hipertermófilos, hipertermófilos. Aquí está una terma, ¿cierto? Y acá también hemos encontrado bacterias que pueden vivir a muy baja temperatura, los ciclófilos, los ciclófilos. Los ciclófilos han especializado sus membranas celulares que no se endurecen en temperaturas heladas. Entonces pueden seguir viviendo, pueden seguir teniendo su metabolismo apto para recibir y botar lo que no necesitan, ¿ya? A través de su pared celular. A eso se refiere. Ciclófilos han especializado sus membranas celulares que no se endurecen en temperaturas frías o muy frías. Entonces, esos serían extremófilos. Los ciclófilos serían a temperaturas bajas y los hipertermófilos a temperaturas altas. Obviamente, si tomo un hipertermófilo y lo meto al frío, lo voy a matar. Lo mismo si tomo un ciclófilo y lo meto al calor, también lo voy a matar. Estamos hablando de los dos extremos, no es la misma especie. Entonces, podemos hacer una pregunta: ¿cómo podemos utilizar a estos factores limitantes que tienen que ver con los factores ecológicos, ¿se acuerdan? Que tienen que ver con, por ejemplo, temperatura, pH, altura geográfica, cantidad de luz día y su relación con los organismos. ¿Cómo podemos utilizar a estos factores limitantes y su relación con los organismos? Una utilización actual es ocupar a las especies que tienen baja tolerancia a los cambios como bioindicadores. Entonces hay especies que tienen muy baja tolerancia a los cambios, por ejemplo, de pH o de contaminación, ¿no? Entonces hay organismos que no pueden vivir bajo ciertos elementos contaminantes en el agua, y esos son ideales para utilizarlos como bioindicadores, o sea, si aparecen, porque el agua está mala o está buena, dependiendo si pueden vivir en una zona contaminada o una zona no contaminada. Entonces, para eso nos pueden servir esas especies. Y se ocupan especies como los que estamos viendo ahí, ¿cierto? Que son microorganismos, es decir, animales muy pequeños, ¿cierto? Que pueden vivir, por ejemplo, hay ciertas especies que pueden vivir solamente cuando hay un nivel de material fecal en el agua para poder vivir. Entonces, si yo miro al microscopio esa agua y encuentro estos bichos, significa que hay material fecal en el agua, por lo tanto no es apta para el ser humano. Y al revés, hay otras especies que no pueden vivir, por ejemplo, con un índice alto de salinidad o con un índice alto de arsénico. Por lo tanto, si no encuentro esa especie, puedo decir tal o cual cosa. Está muy salada el agua o está con mucho arsénico. Estoy dando un ejemplo solamente, ¿ya? Entonces, a esas especies los utilizamos como bioindicadores. ¿Por qué? Porque tienen baja tolerancia a los cambios como bioindicadores.
perdón, tienen baja tolerancia a los cambios. O sea, se refiere a los factores ecológicos, a los factores críticos. Entonces, las especies que tienen baja tolerancia a esos cambios son idóneas, ¿cierto?, para utilizarlos como bioindicadores. No sé si me entendieron. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué son los bioindicadores? Son atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar factores de su ambiente. Inicialmente se utilizaron especies o asociaciones de estas como indicadores. Entonces, los bioindicadores son atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar factores de su ambiente. Posteriormente comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización del ecosistema, viendo la cantidad de población de una especie, si existía la comunidad, existiendo tal o cual indicador como factor ecológico sobre o bajo un nivel determinado, iba a encontrar una comunidad o no la voy a encontrar, ¿ya? Entonces, posteriormente comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización, no solamente de individuos en particular, sino cómo se comportaba la población o cómo se comportaba la comunidad. ¿Existe la comunidad o no existe? ¿Existe la población? ¿Es alta o es baja la población? Entonces, eso va a depender obviamente de ciertos factores que influyen sobre esa especie en particular. Esto resultó particularmente útil en estudios de contaminación de agua, lo que les decía, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el agua está contaminada, hay especies que aparecen. Y cuando no están contaminadas, esas especies no las voy a encontrar. Entonces, yo voy a mirar al microscopio esa agua y no voy a encontrar ciertos individuos, ciertas especies que son parecidas a los crustáceos. Cuando encuentro ese crustáceo pequeñito, microscópico, es porque hay material fecal en el agua. ¿Ya? Entonces eso me dice que el agua está contaminada. Sin hacer mayor medición, ese bichito, si podríamos decir así, esa especie de crustáceo pequeño, me sirve de bioindicador y me indica que si lo encuentro, hay material fecal en el agua. Si no lo encuentro, el agua está limpia. Por eso pasa a ser un bioindicador útil. Y ahí en ese caso bastaría con mirar eh, una muestra de agua bajo el microscopio, sin tener que hacer mayores mediciones. Especies indicadoras. ¿Cuáles se utilizan como especies indicadores o cuáles son los mejores bioindicadores? Las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio de un ambiente. ¿Ya? Especies indicadoras. Se puede pensar en el PCR, ¿cierto? El PCR, ¿cómo sale positivo? Cuando encuentran ciertos restos de o partes del virus, ¿cierto? En nuestra sangre o en nuestra saliva, ¿ya? Porque el virus lo encuentro o en la sangre o en cualquier mucosa, saliva, ¿cierto? Y eso también viene a ser un indicador que tengo o no la enfermedad. Algo parecido al examen PCR. Las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos, por ejemplo en el caso del PCR, que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio de un ambiente. Si encontramos, por ejemplo, antígenos, ¿cierto? Antígenos que pelean contra un cáncer, se dice que la persona tiene el cáncer. Cierto nivel de antígeno significa que tiene el cáncer. Si no tiene ese nivel de, un cierto valor de nivel de antígeno, significa que el cáncer no está. Algo parecido también, ¿ya? Lo mismo pasa con las defensas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que si encontramos la defensa, ¿cierto?, contra un virus determinado, es porque el virus ya pasó por nosotros. ¿Me van siguiendo o no? Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura, de hábitat y de relaciones con otras especies. Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura del hábitat y de relaciones con otras especies, para que puedan sobrevivir y vivir sin problemas.
Si no están dadas esas condiciones, obviamente no la voy a encontrar. A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones. Estos límites son los factores ambientales, entre los cuales los organismos pueden sobrevivir, pueden crecer o pueden reproducirse. Pueden sobrevivir cuando están en los límites máximos permitidos para esa especie, ¿cierto? De pH, de salinidad, etc. Pueden crecer en los niveles intermedios y pueden reproducirse en los límites más estrechos, o sea, donde están mejor dadas las condiciones de los factores ecológicos en los cuales ellos viven. Que puede ser temperatura, vuelvo a repetir, salinidad, pH, luz día, temperatura, etc. Estamos hablando de otra manera de ver, ¿cierto?, estos factores limitantes. Voy a repetir esta parte. A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones ambientales, entre las cuales los organismos pueden sobrevivir cuando están en los extremos, ¿cierto?, de su nicho fundamental, en los extremos de la campana, pueden crecer en los niveles más intermedios, más ideales, y pueden reproducirse en el nivel ideal, donde haya cierta alimentación, cierta cantidad de agua para que sus crías, ¿cierto?, puedan crecer sin mayor problema. Por eso buscan las condiciones ideales para reproducirse, para tener una mayor probabilidad de que sus crías puedan vivir. Esa es la idea. En general, cuando más estenoica sea la especie en cuestión, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador ecológico. Entonces, mientras una especie sea más frágil a los cambios de ciertos factores ecológicos, se dice que es estenoica. La otra es euroica, ¿se acuerdan? La que puede vivir en un amplio rango, euroica. En este caso estamos hablando de una especie estenoica. Cuando más estenoica sea la especie en cuestión, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador o como bioindicador, ¿ya? Porque si no la encuentro es porque las condiciones no están dadas en donde pueda vivir. Imaginémonos que esas condiciones son idóneas para el ser humano, por ejemplo, el agua limpia. Entonces, si no encuentro esa especie es porque el agua está limpia. Si la encuentro, perdón, si encuentro la especie es porque el agua está limpia. Si no la encuentro, estamos hablando de otra especie, pero estoy hablando del crustáceo que hablé antes. Si no la encuentro, es porque el agua está limpia, ¿cierto? Y si la encuentro, o sea, considerando la especie que les dije que vivía con material fecal, si la encuentro es porque el agua está contaminada. Eso sería idónea para, esa se podría decir que es una especie estenoica a la contaminación. ¿Dudas, preguntas de lo que estamos hablando? ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Las especies bien indicadoras deben ser en general abundantes, muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en su ecología. Así tenemos que saber cuáles son los factores idóneos para su supervivencia y ciclo biológico, y con poca movilidad. Esas son las especies idóneas como bioindicadores. Tienen que ser abundantes, muy sensibles al medio de vida, a los factores ecológicos, ¿cierto?, idóneos, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en su ecología. Tenemos que saber cuál es su ecosistema idóneo y ciclo biológico, y con poca movilidad, ¿cierto? Con poca movilidad. Esas son algunas especies que son macroinvertebrados, ¿cierto? Macroinvertebrados bentónicos. Por ejemplo, es el que yo les decía, el Perlidae está siempre y cuando haya cierto nivel de material fecal en el agua, ¿ya? Entonces, cuando el agua está contaminada, cuando tiene un valor sobre, un cierto valor sobre los coliformes fecales, cuando hay coliformes fecales sobre un valor, significa que voy a encontrar el Perlidae al mirar el agua, ¿ya? Miro el agua bajo microscopio
bajo microscopio y lo voy a encontrar, el perlidae. En cambio, si los niveles de material fecal son mínimos, no va a estar esta especie. No va a estar esta especie, ¿ya? El perlidae. Entonces, estos macroinvertebrados bentónicos son idóneos como bioindicadores. También las plantas llamadas macrófitas me sirven como bioindicador, ¿ya? Las macrófitas. Cuando existe, por ejemplo, luchecillo, Egeria densa, cuando existe luchecillo significa que hay mucho nitrógeno, muchos nitratos en el agua, ¿ya? Muchos nitratos en el agua, voy a encontrar luchecillo. Y van a flores, y van a haber abundancia de algas también. Y cuando hay luchecillo significa que hay poca posibilidad que encuentre peces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas plantas, ¿cierto?, no permiten mayor movilidad, mayor oxigenación en el agua. Tienden a parar el movimiento de las aguas. Y las aguas, para que estén oxigenadas, tienen que estar en movimiento, ¿ya? Entonces, si encuentro mucho luchecillo, muchas algas en una laguna, es porque lo más probable es que no voy a encontrar peces. ¿Por qué no voy a encontrar peces? Porque va a haber poco oxígeno disponible en el agua. Entonces pasa a ser un bioindicador, estas macrófitas, como la hierba del pato, Azolla filiculoides, hierba del pato, o la Egeria densa, que es el luchecillo. Entonces, cuando encuentro estas macrófitas en alguna laguna de agua dulce, ¿cierto?, es porque hay poco oxígeno en el agua, eso hace que lo más probable no hayan peces, y si existe esta especie es porque hay muchos nitratos, y eso puede ocurrir porque estoy cerca de algún predio donde hay ganado, o cabritas, cerdo, y las aguas lluvias o las mismas aguas con que limpian ciertas partes escurren aguas abajo y llegan a la laguna. Entonces las heces de estos animales nitrifican, ¿cierto?, las aguas, y eso ayuda a que crezcan estas plantas, ¿ya? Estas macrófitas. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas de lo que estamos hablando? Los peces, ciertos peces también nos ayudan como bioindicadores, ¿ya? La carmelita de Concepción, que es la Pericilia irwini, y el Cheirdon pisciculus, que es el pez que le llaman pocha. Entonces la carmelita de Concepción y la pocha también me sirven de bioindicador. Parámetros físicos y químicos más utilizados en estudios. ¿Cuáles son los parámetros físicos y químicos más utilizados en estudios? Ahí están frente a una laguna, ¿cierto? Y están midiendo, qué sé yo, el pH, la salinidad, cosas como eso. Esos son los parámetros físicos y químicos más utilizados en ciertos estudios. Antes hay que nombrar y aclarar algunos conceptos. Ya, aquí empezamos ya a hablar de contaminación, no sé si se han dado cuenta, estamos hablando de contaminación. Entonces se habla de norma primaria de calidad ambiental. ¿Cuándo? Cuando tiene que ver con el hombre. Es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la salud de la población. Cuando habla de la población se refiere a las personas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de norma primaria en Chile, se refiere a una norma que se establece para cuidar al hombre, al ser humano, ¿ya? Es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente, hay cosas que indican un ambiente apto, habiendo, o al revés, indican un ambiente apto, no habiendo. Por eso dice cuya presencia o carencia en el ambiente
puede constituir un riesgo para la vida o la salud, piensen ahí, de las personas, ¿ya? Porque como ya sabemos que población es cualquier especie, de las personas se refiere, a la salud de las personas, las normas primarias. Norma secundaria tiene que ver con el medio ambiente, ¿ya? Con la flora y la fauna. Norma secundaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. ¿Ya? Nosotros tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la flora, con la fauna. Le repito, norma secundaria de calidad ambiental es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos. ¿Por qué? Porque tenemos que los dos extremos, ¿cierto?, de la campana de Gauss, permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Actualmente en Chile no posee normativas secundarias o normas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. Actualmente Chile no posee normas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo, ¿ya? Entonces tenemos que ocupar normas extranjeras como normas secundarias. O simplemente hablar de las normas primarias, ¿ya? Que es la única norma que tenemos. Por ejemplo, si queremos ver cuánto es la cantidad de cobre máximo permitido en un suelo para que no sea contaminante, tengo que ir a la norma europea, que me dice que puedo tener máximo 100 partes por millón de cobre en el suelo, ¿ya? Máximo 100 partes por millón de cobre en el suelo. Pero esa norma de suelos nosotros no la tenemos que ocupar una norma europea, ¿ya? Actualmente Chile no posee normativas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, que creo que ya está hecha ya, superficiales y marinas. Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales, superficiales de las cuencas del río Maipo, Cachapoal, Valdivia, Biobío, Elqui, entre otras. Fíjense que esa norma, ese anteproyecto, que debe estar ahora ya vigente, me imagino, que esto lo escribí en el 2015, este anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de las cuencas del río Maipo, estamos hablando de aguas dulces, ¿cierto? Cachapoal, Valdivia, Biobío, Elqui, entre otras, ¿ya? Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, estos temas, cuanto a normas primarias, normas secundarias. Norma 1333, que es una norma de agua para diferentes usos. Esa es la norma chilena 1333. Esta norma se debe aplicar a las aguas destinadas a distintos usos. Se habla de que hay agua para consumo humano, esa es la más estricta, ¿cierto? Esa es la norma 1333. Hay agua para consumo humano. Hay agua para la bebida de animales, que es más sucia, ¿cierto? Voy a hablar de suciedad o limpieza. ¿Dónde se necesita el agua más estricta? Más limpia para el consumo humano. Pero también esa agua se habla de que es para bebida de animales cuando no es tan limpia, pero o están sucias. Agua para la bebida de animales. Agua para riego. Esa agua para riego obviamente no es apta para la bebida de animales, ni menos para el consumo humano. También tenemos agua para utilizarla como recreación y estética. Una cosa es bañarse en ella y otra cosa es simplemente mirarla. Entonces tengo que saber si es de uso estético esa agua, de recreación con contacto directo o recreación sin contacto directo. Todos esos tipos de normas en la 1333 que especifican para qué, dado un determinado contaminante o un determinado pH,
esa agua va a ser o apta para riego, o apta para estética, o apta para recreación, o apta para consumo humano. ¿Ya? Eso es lo que te habla la norma chilena 1333, agua para diferentes usos. Entonces tenemos agua para recreación y estética, y dentro de esos puntos tenemos solamente agua para estética, agua para recreación con contacto directo, ¿ya? Eso significa que sí me puedo bañar ahí, y recreación sin contacto directo. Y también, como pueden ver ahí en la letra E, vida acuática, pero esa parte creo que no está aprobada todavía, el punto E. Ya chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta por el momento. ¿Duda, pregunta? No, profe, gracias. Ya. Entonces lo vamos a ver hasta acá por hoy día. Ya pues, nos estamos viendo entonces. Saludos, cuídense. No sé, profe. Ya.